Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al dictamen. Este es su programa Arteverso y aquí todos los domingos platicamos, conversamos, reflexionamos sobre los asuntos culturales derivados de las acciones, primordialmente de la base, de los creativos, de los hacedores, de quienes hacen posible el arte y la cultura en Veracruz. Hoy estamos muy contentos de recibir en el estudio a un amigo de muchos años, un muy reconocido maestro, prácticamente cofundador de los cimientos y las primeras piedras del Instituto Veracruzano de la Cultura, el maestro Enrique Arronis Consuegra. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu espacio Arteverso del Dictamen. Gracias, maestro, es un placer estar aquí contigo, poder convivir en este momento crucial que estamos viviendo en cuanto a la cultura en general. Y como bien lo comentas, maestro, la verdad es que vamos a hablar largo y tendido de un tema bien relevante, el federalismo cultural, el impacto de ese federalismo cultural, el desconocimiento de ese federalismo cultural, y lo decíamos ahorita fuera de foco, la menesterosa y prácticamente imperiosa necesidad de que los municipios se involucren en el conocimiento del federalismo cultural. Pero antes de acercarnos a ese tema, me gustaría que me platiques cómo es que te involucras en el tema cultural, cómo es que Enrique se desarrolla en el tema cultural, intervienes en estos procesos de conformación con la doctora Ida Rodríguez en la conformación del IBEC. Platícanos un poquito de estos inicios. Sí, mira, yo era en los años 80, estudiante de la Facultad de Nutrición, reventado ahí totalmente. En esa época en la facultad había un equipo de básquetbol. Viene un torneo en la Escuela de Educación Física, pues ahí vamos todos, ¿no?, a apoyar al equipo y todo este rollo. Llegamos, llama mi atención un ritmo de percusiones y me quedé. Me desvío hacia la cancha de básquetbol, me meto a un salón, sorpresa mía, era una clase de danza contemporánea. Ya no regresé a ver el partido de básquetbol. Me quedé ahí viendo esta clase, me impactó mucho. A la semana yo ya estaba tomando clases en ese taller. En esa época eran los talleres libres que conformaba la Universidad Veracruzana. Fue una época muy bonita donde se descentralizó a través de talleres de artes muy productivos, un semillero de personas que nos gustaban en ese momento. Yo descubrí en ese momento la danza, ¿sí? A partir de ahí tomó clases con el maestro Onésimo González, 7 años, viene la creación del Instituto Veracruzano de Cultura. Ahí la doctora Ida Rodríguez Trampolini me invita a ser parte de su equipo. Llegamos al instituto, formamos pues hacer todo el menester de conformar. El instituto me toca diseñar junto con Samuel Torres, bailarín de Amalia Hernández, diseñar el departamento de danza del IBEC, que involucró un programa a todo el estado. Es muy interesante, maestro, porque prácticamente tienes el conocimiento del ABC, de la conformación de esto que hoy es prácticamente el instituto más representativo de la difusión y la promoción de la cultura en la entidad. Y ahora mencionabas la necesidad muy relevante de que los municipios se involucren a este proceso de descentralización, porque hay un desconocimiento a priori y ya a posteriori en el desarrollo de las encomiendas culturales. A veces los marcos jurídicos, la existencia de una ley general de cultura, los procesos de descentralización, ¿cómo poderlo hacer factible? ¿Cómo entender primero qué es el federalismo para que nuestra audiencia pueda tener mayor comprensión del concepto? ¿Qué se entiende por federalismo? Bueno, federalismo tiene un contexto histórico. Vamos a irnos a la Constitución de 1917, ¿no? A partir de ahí viene conformándose lo que es el federalismo, que viene siendo un pacto, ¿sí?, entre nación,
Estado y municipios. ¿Okay? ¿Cómo incidir los municipios en este caso? Estado, pues estamos hablando del Instituto de Cultura que hay en el país, ¿no? Y se han ido evolucionando. En cuanto al federalismo involucrado en los municipios, es un poco aprovechado. Y creo que está desconocimiento de este federalismo cultural, vamos a llamarlo así. Comentábamos también cómo aprovechar los municipios, los beneficios de este federalismo cultural. Bueno, aquí tendríamos que ir a la raíz de cómo los institutos, las casas de cultura, por ejemplo, determinan cómo vas a desarrollar, cómo vas a dar a conocer qué medios tenemos en los gobiernos locales para incidir en criterio a una política cultural. La política cultural, sabe un maestro que viene desarrollándose, pues dependiendo de los gobiernos también, ¿sí? Es cuando nosotros como creadores gustosos de la cultura podemos intervenir, interferir para que esto se venga dando de una manera paulatina y creciendo en este sentido, ¿no? Cultural. Entonces yo creo que los municipios, me atrevo a decir que la mayoría desconocen este medio, ¿no?, del federalismo cultural. Es decir, maestro, que prácticamente de los 212 municipios en entidad, te atreverías a decir, hay muy pocos municipios avesados en la materia, a lo mejor que han desarrollado sus esquemas de departamentos de cultura, sus direcciones de cultura, incluso creo que hasta corto se ha quedado porque deberían hoy en día los municipios ya tener sus propios institutos de cultura para que se pueda dar este famoso paso a la migración de una secretaría a nivel estatal, cosa que ahorita vamos a platicar. Pero regresando al punto de los municipios, ¿crees que faltan entonces foros de consulta ciudadanos en donde se convoque a los creadores, a los verdaderos hacedores de la cultura a participar en el diseño de los programas culturales? Yo considero que sí. En cuanto al federalismo cultural, bueno, hay municipios muy grandes que sí lo deben de conocer. Tenemos Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, ¿no? Veracruz, ¿no? Histórico, Boca del Río. Boca del Río. Pero yo incido mucho en los otros municipios, donde no nos llega o no llega la promoción cultural. ¿Y de quién debe de llegar? O sea, estás hablando, por ejemplo, en tu caso, que actualmente estás en Lerdo. Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada. Tú como habitante de ese municipio dices, quisiera acercarme a la Casa de Cultura. Primero, saber si hay Casa de Cultura. Esa sería una de las preguntas. Y segundo, si hay Casa de Cultura, ¿quién determina la dinámica de la agenda de esa Casa de Cultura y si están entrelazados realmente con una dependencia estatal o federal? Bueno, los tiempos han cambiado. Efectivamente, Lerdo cuenta con una Casa de Cultura como todos los municipios, ¿sí? Meridamente, el proyecto de la doctora Rodríguez era crear una Casa de Cultura en todos los municipios del estado de Veracruz. Fue un programa muy ambicioso, un programa que dio resultados, un programa bien diseñado. Se inauguraron todas las casas de cultura. Gobiernos van, gobiernos vienen, las situaciones culturales de los municipios cambian también, ¿sí? Sí, Lerdo cuenta con una casa de cultura, efectivamente, pero yo creo, maestro, que aquí debemos dejar muy en claro que las instituciones encargadas de difundir todos los programas no llegan a los municipios. ¿Por qué? Vivimos en una era digital.
muchos municipios no entran ciudadanos a estas redes sociales, ¿sí? Puede ser un poeta, puede ser un escritor, puede ser un pintor de un municipio que desconoce estos medios, entonces no se entera de las convocatorias, no se entera del beneficio que pueden tener a través de estas convocatorias que el propio instituto o institución lanza para beneficios de ellos, ¿sí? Pero si tú recuerdas, fue creada una ley de cultura, creo que fue en el año 2015, algo así, ¿sí? Sí fue bien intencionada, ¿sí? ¿Qué hace el federalismo cultural? ¿Sí? En 1988 fue creado el Consejo para la Cultura y las Artes. El Conaculta, el famoso Conaculta. ¿Sí? ¿Cómo estaba la cultura en ese tiempo? Bueno, era un anexo que tenía la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Bueno, arte, cultura, arquitectura, pintura, danza, pero no pasaba. Además, viene la creación de este consejo, se encarga de diseñar estos programas, pero ahí es donde incidimos también, maestro, de que no dependía, dependía de la Secretaría de Educación Pública. No se diseñaba un programa, al menos que el secretario de Educación Pública lo autorizara. Se crea un estado unitario, ¿sí? Como lo comentábamos al inicio de esta plática, nación, estado y municipios. Vienen los programas y el fin que tenía el Consejo, que ya no está ahora, la Secretaría de Cultura, era tomar el control de las instituciones culturales de los estados por el país. Ahí empiezan a diseñarse los programas y empiezan a establecerse los consejos estatales de la cultura y las artes. Empiezan las becas, empiezan un sinfín de actividades, ¿sí? Bien, pero no tenía autoridad absoluta para definirlo si era autorizado por un secretario. Viene el secretario de Cultura, ¿sí? Crea, renueva, refresca todo esto, conjuntando todo lo que el Consejo tenía, ¿sí? Lo hace suyo a 5 o 4 puntos únicamente, ¿sí? En lo que es desarrollo cultural, en lo que es conservación del patrimonio, educación artística que está un poco olvidada. Fue muy lamentable que en esa creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en su momento, cuando pertenecía a la SEP, debió haber incidido a la educación artística, por supuesto. Creo que hubiera sido un programa muy interesante nacional. Ahorita hay un espacio en las escuelas que, pues, el famoso recreo, ¿no?, de los niños, salen y se relajan. Creo que ese espacio puede ser aprovechado por un programa que se puede lanzar en las escuelas donde es la educación artística de los niños, ¿no? Sí. Está muy interesante, maestro, y retomando un poquito y antes de mandar una pausa que debo mandar a un corte, me gustaría que, regresando del mismo, me comentaras este proceso evolutivo de las instituciones que en su momento estuvieron acusadas de ser como muy anquilosadas, muy aburguesadas, poco cercanas a la comunidad. Esta migración de Consejo Nacional a Secretaría, ¿llegará el momento en el que se pueda replicar de forma exitosa, esperemos, en entidades federativas como en el caso de Veracruz? ¿Va a llegar el momento en el que el Instituto Veracruzano de la Cultura migre o
se transforme a secretaría. Sé que ya existen algunos pasos, sé que hay un proyecto para tales efectos, pero me lo contestas tu punto de vista regresando. No se vaya, estamos en Arteverso, el dictamen. Estamos de regreso en Arteverso, el dictamen, y yo los invito a que nos sigan domingo a domingo las cápsulas más vistas de la comunidad cultural, aquí con la expresión de los creadores, los hacedores, las fuerzas vivas que yo le denomino de la cultura. Estamos platicando en el estudio con el reconocido maestro Enrique Arronis Consuegra y platicábamos de varios temas, pero primordialmente de uno en particular: el federalismo cultural, su implementación, su desconocimiento por parte o por el grueso de los municipios de nuestra entidad. Y antes de irnos al corte, platicábamos esta evolución que ha tenido, al menos administrativamente, la cultura en nuestro país. Ya lo decía maestro, la evolución del Consejo Nacional, el CONACULTA, ahora en Secretaría, y los planes y proyectos para transformar el que hoy es el Instituto Veracruzano de Cultura en una posible Secretaría de Cultura. Esos proyectos, ¿cómo los ve usted desde fuera, usted como creativo, la base de la comunidad con la que platica? ¿Ve factible que se vaya a presentar en el corto, mediano, largo plazo? ¿O hacia dónde va esta transformación? Bueno, maestro, aquí con todo respeto, sí, en esta opinión, hablando específicamente del Estado de Veracruz, del Instituto Veracruzano de Cultura, que se pretende crear lo que es la Secretaría de Cultura en el Estado. Es una secretaría muy ambiciosa, es una secretaría que tiene que trabajar para lograrla, para constituir, para diseñar, para tomar en cuenta a los creadores y crear un programa, ¿sí?, en el estado de Veracruz. Y vuelvo a lo mismo, aquí involucra a los municipios también. ¿Por qué? Porque no nada más hay creadores y artistas en Veracruz, Puerto, en Jalapa, en Boca del Río, no. Tenemos lo que le llamamos la zona maciza veracruzana, que es San Andrés, Santa Botustla, León de Tejada, Cavada, y más allá de la zona de los Brujos, ¿no? Que por cierto, hablábamos también hace un momento sobre la gastronomía, ¿no?, que está muy de moda. Bueno, entonces, para conformar este programa y lograr, pienso y creo que hacer esta secretaría va más allá de lo que uno pretende y quiere hacer. Entonces, aquí debe haber un acercamiento profundo, lleno de nobleza y de una actitud positiva para escuchar a todos los creadores del estado de Veracruz, ver qué situación se encuentra la cultura y las artes y la ciencia también. Exacto. ¿Sí?, dentro del estado. Debe haber un programa regional, ¿sí?, o agencias de promoción cultural, o regiones, zona, centro, sur, con un representante, no sé, en este caso de una institución, que recoja, que convoque a la zona que le corresponde para escucharlos, ¿sí?, y después crear el programa. La Universidad Veracruzana tiró una convocatoria para un encuentro nacional de educación artística. Hasta ahí me quedé, ya no supe o ya no se dio a conocer en qué aterrizó. Si hay una memoria sobre ese encuentro nacional de educación artística. Debe haberlo, sí. Si se llevó a cabo, debe haber alguna memoria. Exactamente, sí. Pero no trasciende más que una información limitada, ¿sí?, muy limitada. A mí me gustan las redes sociales, me gustan los periódicos, que por cierto cada vez tienen menos información, menos página, por una crisis también
internacional, ¿sí? Que está muy bien actualmente, ¿sí? Bueno, y viene perjudicando todo eso. Pero bueno, insisto, maestro, esas secretarías tienen que ir dirigidas a un programa de Estado, como la Secretaría Federal, que tiene un programa a nivel nacional. De acuerdo. Está en proceso, por lo que se sabe, por lo que se ha expresado. Invariablemente no sabemos cuánto demore en migrar, si es que va a migrar de instituto a secretaría. Y yo coincido con algo que mencionó sobre la regionalización del producto cultural, porque además aquí creo que a veces falta la perspectiva y la visión de quienes tienen a su cargo las responsabilidades en ese sentido, porque el consumo cultural se tiene que analizar a partir de un atlas geográfico que identifique las necesidades por región, que identifique lo que se practica en esas regiones y enfocar el poco presupuesto que sabemos existe para la situación cultural y que ese presupuesto realmente aterrice en desarrollar comunitariamente lo que se consume y lo que se produce por región. Entonces, muchas veces lo hemos tratado de platicar en este espacio y en otros foros a los que hemos sido convocados. Alguna vez participamos en los foros para la conformación de esta ley de arte y cultura en el estado de Veracruz en el pasado. Participamos en su momento con algunos trabajos en la conformación de esta migración de Conaculta a Secretaría de Cultura Nacional. Y bueno, esperemos, ¿verdad?, que las autoridades que tienen a su cargo esta indispensable y muy noble responsabilidad de la difusión, la promoción del arte y la cultura en el Estado, hagan de los creadores la voz preponderante en el desarrollo de ese programa. Exacto, hagan lo propio, ¿no? Se ha dicho muchas veces, y además es una realidad, México es un país de un nivel cultural increíble, ¿sí? Increíble, tenemos de todo, tenemos de todo. ¿Por qué encasillamos la cultura en lo que es solamente que decimos que es cultura, ¿no? Que incluye las artes? Pero si vamos más allá, tenemos lo que es la gastronomía, la cultura popular, por ejemplo. Sí, hay un museo popular de arte popular, hay convocatorias nacionales para artistas de arte popular. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí lo que se debe de hacer para llegar a estos gobiernos locales, la regionalización, como tú mencionabas bien también, y lo comentamos también hace un momento, yo creo que es la manera más loable y más cercana para llegar a todas esas personas de los municipios, porque hay que ciudadanizar la cultura, ¿sí? De una manera democrática. Hay presupuesto, sí lo hay, sí existe. Muchas veces no se utiliza, no se gasta por falta de programas. Que eso también es delicado, ¿no? El hecho de que no se ejerzan estos presupuestos por la falta de programas en todos los niveles, federal, estatal, municipal. Y este término que acuñas, que me parece muy prudente, el ciudadanizar la cultura y ampliar la concepción que tenemos de la palabra, que lo decías, solamente entendemos por cultura las bellas artes o la práctica de una disciplina artística, cuando la cultura es todo aquello que te define como ser humano. Ese es el verdadero concepto de cultura, y ahí es donde entonces este tipo de programas, para que administrativamente se llame como sea, instituto, subsecretaría, secretaría, organismo, como sea que se llame, pero que ejecute realmente con las bases un proyecto cultural a largo plazo
Sí. Ahora que existen tantos modelos, como por ejemplo, recientemente estuvimos platicando con la Agenda 2030, Muy interesante. estos modelos precisamente pueden implementar que la política cultural, hacerla ya una obligatoriedad y una política de Estado. Sí, yo recuerdo muy bien, la maestra Martínez Olvera incidió mucho en los programas de cultura que tienen ellos, ¿no? Yo te comentaba también, maestro, que bueno, la Agenda 2030 somos todos. Casualmente, ayer leyendo en redes sociales me encuentro con la noticia que el municipio de Lerdo de Tegada ya está en la Agenda 2030, con acciones de medio ambiente para un desarrollo sustentable. Se me hace fabuloso, ¿no? Y yo creo que por ahí hay otro medio, otra vía donde se pueden incidir los municipios para su desarrollo cultural, para su desarrollo económico también, porque eso es una derrama. ¿Qué sucede aquí cuando tú mencionas los programas? ¿Por qué no se utilizan los presupuestos? Los sabedores de las ciencias políticas, de la administración pública, de la ciencia, porque la ciencia como que la dejamos a un lado, pero también entra, la cultura es ciencia, ¿no? Entonces, ahí a ellos les encanta todo este concepto, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo la administración pública. Ahí están los recursos, ahí se destina todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer actualmente? Refrescar, rediseñar, sentarnos a ver lo que tenemos y qué se desglosa de lo que tenemos para hacerlo más expansivo. ¿Dónde estamos llegando? ¿Qué nos falta por llegar? ¿Hacia dónde vamos? La cultura. En el estado, específicamente, en lo que es Veracruz, ¿sí? Entonces, yo creo que los artistas, los que dirigen la cultura, les falta esa parte sensible, ¿no? No ser tan egoístas. No dar los beneficios a mi amigo o a los amigos, o será un círculo así del club de los mutuos, por ejemplo. No, hay que expandirla, hay que abrirla, hay que ir más allá, hay que decir lo que es, lo que realmente sientes, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos sumisos en ciertas opiniones. Yo te comentaba hace un rato también un poco de temor en cuanto a esta plática sobre cultura en el aspecto de la creación de una secretaría. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? ¿Por qué quiero una secretaría? ¿Por qué la quiero crear? ¿Es por un interés o un proyecto personal que realmente me involucre en el Estado, o simplemente es algo que yo quiero hacer para decir lo hice y lo dejé? ¿Sí? Y pues tú sabes que esto es de paso, ¿no? La segmentación no va de paso. Totalmente. Entonces no podemos casarnos con un proyecto. Pues es un momento histórico, como bien comentas, y es una oportunidad de oro que tienen las autoridades actuales en transformar lo que se tiene en lo que se quiere tener, y me parece que es un atento llamado ese que tú realizas a las autoridades para que se convoque realmente a un pacto cultural a partir de la comunidad, de los creativos y de los hacedores. Y qué mejor que alguien que pues prácticamente puso los primeros ladrillos de lo que hoy ya son las instituciones administrativas culturales en la entidad, para que nos venga a platicar un poco de esto aquí con nosotros en Arteverso. Pues mi querido maestro Enrique, qué gusto haber podido conversar contigo sobre este tema que es relevante, el federalismo cultural, los nuevos modelos administrativos para el ejercicio de la política cultural, de los programas culturales, y esperemos más adelante volver a conversar, mi querido Enrique. Con mucho gusto aquí vamos a estar, si tú me lo permites, y quiero incidir en los programas pedagógicos, ¿sí? Esa parte creo que es el punto
los festivales pedagógicos en el estado de Veracruz. Muy interesante. Todos los puntos que pueden llenar esta canasta, porque nadie tiene la receta perfecta. Eso es importante mencionarlo. Veracruz se construye con todas las voces y eso de verdad que es un muy buen momento para poder hacer que la cultura tenga una muy buena etapa en los próximos años en Veracruz. Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado y gracias sobre todo a usted que nos da el favor de su atención domingo a domingo, que hace de este programa el más visto en la comunidad cultural, el de mayor interacciones, lo dicen los números, y eso es gracias a usted. No se olvide darle seguimiento al dictamen en sus plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, y en lo particular estar pendiente de todos los domingos cada cápsula cultural con diferentes temas de la comunidad cultural de Veracruz y sus alrededores. Yo soy Luis Fernando Ruz, su anfitrión, y nos vemos hasta la próxima.